Today we're going to start with the reading of the Word of God, and we're going to start in Luke 7. Y hoy vamos a estar empezando a leer con la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 7. And Luke 7 verse 19. Lucas capítulo 7 versículo 19. And it says, "And John summoned to him a certain two of his disciples and sent them to the Lord, saying, Are you he who is to come, or shall we continue to look for another?" Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? So the men came to Jesus and said, "John the Baptist sent us to you to ask, Are you the one whom is to come, or shall we continue to look for another?" Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? In that very hour, Jesus was healing many people of sickness and distressing bodily plagues and evil spirits. And to many who were blind, he gave a free, gracious, joy-giving gift of sight. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. So he replied to them, "Go and tell John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised up, the poor have the good news, the gospel preached to them." Y él respondiéndole les dijo, id a hacer saber a Juan lo que han visto hoy. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. And blessed, happy with the life, joy, and satisfaction in God's favor and salvation apart from outward conditions, and to be envied is he who takes no offense in me, and who is not hurtful or resentful or annoyed or repelled or made to stumble, whatever may occur. Y dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Today I want to talk to you from the subject or the title, "This is the One." Hoy quiero hablarle, el mensaje de hoy tiene el título, Este es el que es. Father God, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra, We thank you for your spirit. gracias por tu Espíritu We Santo. thank you for Jesus. Gracias por Jesús. Amen. Amén. Amen. Today I want to talk to you from the title, "This is the One." El título del mensaje de hoy se llama Este es el que es. And so we just read in that scripture, John the Baptist sends some people to Jesus Leímos en esa escritura que Juan el Bautista envió a algunas personas a Jesús because he at the moment is in prison. He's in jail. porque en el momento él está en prisión. And so John is in jail and Jesus is out here doing miracles. And so John is asking Jesus, "Are you the one?" So Juan está en la cárcel y Jesús está aquí haciendo milagros y él le manda a preguntar, Jesús, ¿eres tú el que es? "Are you the one that I've been prophesying about? ¿Eres tú el que han profetizado? Are you the one that's been promised? ¿Eres tú del que se habla en la promesa? Or should I look for somebody else?" ¿O deberíamos esperar a alguien más? And so what John the Baptist is experiencing here is doubt. Así que lo que Juan el Bautista está experimentando aquí es duda. The definition for doubt is to feel uncertain about. La definición de duda es sentirse incierto acerca de algo. And so doubt at the core isn't necessarily bad. Así que la duda realmente desde de la raíz no es exactamente mala. The feeling of doubt, or I felt doubt, isn't bad, but what's bad is when we act in doubt. El tener duda en algún momento no es malo, pero lo que es malo es cuando actuamos basado en la duda. We act from a mindset of doubt. Cuando actuamos con una mentalidad dudosa. See, thoughts come into your life, but what you do with it is what matters. Pero sabes, los pensamientos vienen a tu vida, pero lo que tú haces con ellos es lo que importa. You may feel the urge to do something wrong, right? We all have those fleshly urges. A veces sentimos que tenemos pensamientos de hacer algo malo. But Todos tenemos esos pensamientos carnales. But I choose to do the right thing. Pero yo elijo hacer lo correcto. And the same way goes with doubt. Así mismo es con la duda. So doubt in the Hebrew Bible defined is this word dubetre, and it means to hesitate or waver. Así que en la Biblia, Dios en la Biblia hebrea define esta palabra que se llama dubetrei. And when you doubt, you are hesitating or wavering from God's call on your life. Que significa, la palabra significa estar dudoso o actuar de manera dudosa, vamos a decirlo de esa manera. You are wavering from God's promise on your life. Tú cuando actúas de esa manera
no actúas sin confiar en Dios. You are hesitating to listen or hesitating to act when God speaks. Así que te retraes de actuar cuando Dios está hablando en tu vida. And so, what does the Bible say about hesitating or wavering? Hebrews 10:23, it says this: "Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful." ¿Qué dice la palabra de Dios sobre actuar cambiantemente? Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 10, 23, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. So in other words, when we doubt God, we doubt his faithfulness. Así que en otras palabras, cuando dudamos a Dios, dudamos de su fidelidad. And so when we doubt God's faithfulness, we doubt God's power. Así que cuando dudamos de la fidelidad de Dios, dudamos también del poder de Dios. And when you doubt God's power, that means you doubt God's being. Y cuando dudas el poder de Dios, dudas de Dios mismo. And when you doubt God's being, Y cuando you dudas de Dios limit mismo, God. You limit God. God won't do what we won't allow him to do. Dios no va a hacer lo que nosotros no le permitamos hacer. God has given us all free will, so we have a choice. Dios nos ha dado todo una libertad de tomar nuestras propias decisiones. We have a choice to let God move. Tenemos la decisión propia de aceptar a Dios. We have a choice to believe his promise. Tenemos la decisión propia de aceptar sus promesas. We have a choice to walk in faith. Tenemos la decisión de caminar en fe. So if we don't choose to do those things, Así que si no elegimos hacer esas cosas, then God won't force it on us. Dios no lo va a forzar en nosotros. The Bible says that God is faithful when we are faithless. La Biblia dice que Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles. And so when we are in that faithless place, when we are in doubt, Así que cuando estamos en duda, we have to reinforce ourselves in the word. tenemos que reenforzarnos en la palabra. We have to reinforce ourselves in God's promise. Tenemos que reenforzarnos en la palabra You y see, en las promesas de Dios. Doubt, it keeps us from seeing the opportunity of a miracle and the reality of a promise. La duda nos retiene de ver las oportunidades del milagro y ver el resultado de la promesa. What do I mean by that? ¿Qué significa eso? When I say that, I mean when we doubt God, we don't even open our eyes to where he's had and done miracles in our lives. Quiere decir que cuando dudamos de Dios, ni siquiera podemos abrir nuestros ojos para ver dónde Él ya ha hecho milagros en nuestras vidas. And when we doubt God, we block him being able to fulfill the promises that he has for us in our lives. Y cuando dudamos de Dios, entonces bloqueamos el paso para que Dios pueda hacer sus promesas cumplir en nuestras vidas. Say, this is the one. Diga, este es el que es. This is the one. Este es el que es. Did you know that sometimes the miracle is already here? ¿Sabe usted que muchas veces el milagro ya está aquí? It may not have manifested in the way that you expected, but it might already be here. Quizás no se haya manifestado en la manera en la que tú estás esperando, pero ya está aquí posiblemente. Now, in John, and it talks about Jesus, right? Ahora en Juan habla acerca de Jesús, ¿verdad? And really, Jesus is talking here. Y And Jesus says that he didn't come here to condemn the world. Y Jesús está hablando y él dice, yo no vine a condenar al mundo. He didn't come here to judge the world. Él dice que no vino a juzgar al mundo. Yes, judgment will happen, Sí, el juicio va a suceder, but that's not the purpose that he is here for. pero no fue el propósito por el que él vino. And so, at this time, you know, Jesus is getting a lot of backlash from the religious people. Y en ese momento Jesús estaba recibiendo bastante latigazos por los religiosos de la época, From the Pharisees. los fariseos. And so, when Jesus is speaking, they are fighting him back. Así que cuando Jesús hablaba, ellos peleaban en contra de Jesús, discutían en contra de Jesús. And so we know people who are Jews or in the religion of Judaism, they don't accept Jesus as the Savior. Sabe que los judíos o los que están en la religión del judaísmo no aceptan a Jesús como el Salvador. Why? ¿Por qué? Because when the Jews were looking for their Savior, they were expecting somebody who was going to come back in fire and judgment.
Porque cuando los judíos estaban buscando por el Salvador, estaban buscando a alguien que llegara y peleara y juzgara. They were expecting somebody to come back and rebuild the temple. Ellos esperaban a alguien que regresara y que reconstruyera el templo. They were expecting somebody to basically put the Jewish people at the top and restore them back. Ellos estaban esperando a alguien que pusiera a los judíos en el pinar, al principio, y los restaurara. And that's not what Jesus came back to do. Y eso no fue lo que Jesús estaba haciendo cuando Jesus vino. came back to love. Jesús vino a amar. Jesus came back to show truth. Él vino a enseñar la verdad. And really, a lot of times, Jesus defied what they had been believing on. Y muchas veces Jesús iba en contra de lo que ellos estaban creyendo. And so the Jews, they missed the miracle. Así que los judíos, ellos dejaron pasar el milagro. Because the Jews, they were looking for a building when Jesus was trying to operate through a body. Porque los judíos estaban buscando por un edificio cuando Jesús estaba tratando de operar That- en el cuerpo. That body that Jesus is trying to operate is Ese the body of cuerpo Christ. que Jesús estaba tratando de operar es el cuerpo de Cristo. You, Tú, me, yo and all of our brothers and sisters in y Christ. todos nuestros hermanos en Cristo. But the Jews were looking for a physical building. Pero los judíos estaban buscando And so por un they missed the edificio miracle. físico. Así que perdieron el milagro. Another way that you can start to experience doubt is when you are in an isolated place for a long time. Otra manera en la que puedes experimentar el milagro es cuando estás en un sitio aislado por mucho tiempo. Now, John the Baptist, he had prophesied about Jesus, Ahora, Juan el Bautista, él había profetizado acerca de Jesús, about all the great things that he was getting ready to do. acerca de todas las grandes cosas que él estaba a punto de hacer. Jesus gets here, Jesús llega and now John is in jail. y ahora Juan está en la cárcel. That doesn't make sense. No tiene sentido eso, ¿verdad? And so you're in jail, and then you've been in jail for quite a while, and you're hearing all these things going on, but you can't be involved. Estás en la cárcel y él estaba en la cárcel por mucho tiempo y escucha todas estas cosas maravillosas de Jesús, pero no se puede involucrar. And so, as any natural human, you begin to start doubting things. Así que como cualquier humano en lo natural empieza a dudar. When you can't see things physically anymore that you were promised, it gets harder to believe. Cuando no puedes ver físicamente las cosas que se te han prometido, es difícil para que creas, ¿verdad? When you're not where you expect it to be, it starts to get hard to believe. Cuando tú no estás donde se supone que deberías estar, se hace difícil el creer. And so, how can we begin to not doubt God and believe in His Word? ¿Y cómo podemos nosotros dejar de dudar en Dios y más bien creer en su palabra? We have to remember His Word. Tenemos que recordar su palabra, What does God say about me? lo que Dios dice de mí en su palabra, What has God promised me? lo que Dios me ha prometido What vision has God placed on my heart? y qué visión Dios ha puesto en mi corazón. And then we have to remember His works. Y luego tenemos que recordar sus actos, sus acciones. Not necessarily miracles, No necesariamente los milagros, but just things that He's just doing for you pero las cosas que Él by hace you por ti keeping His principles. mientras tú mantienes sus principios. And then we have to remember His miracles. Y luego tenemos que recordar también sus milagros. What miraculous things has God done for you? ¿Qué cosas milagrosas Dios ha hecho en tu vida? What ways has God come through for you that you didn't know or didn't have a way out? ¿Qué cosas ha hecho Dios para ti en las que tú no tenías una salida? We have to remember His Word, Tenemos que recordar su palabra, remember His works, recordar sus and actos remember His miracles. y recordar sus milagros. I just think, and one of my favorite stories in the Bible is Elijah. Elijah the prophet, he defeats some prophets who were serving Baal. Una de mis historias favoritas en la Biblia es Elías, el profeta Elías. Él vence a algunos profetas que estaban en contra de él. And the next thing he does is run, Y la siguiente cosa que él hace después de eso es incorrecto. afraid. Se asusta. But if Elijah had taken the moment to stop and remember what God has done, Pero si Elías hubiese tomado el momento para detenerse y pensar lo que Dios había hecho anteriormente, remember the victories that he has just done in his life, recordar las victorias que Dios había hecho a través de él en su vida, remember and recount the battles that he has won, aquellas batallas que él había ganado, then perhaps Elijah wouldn't have run in fear. quizás Elías no hubiese tenido temor. I want to encourage somebody that God was not wrong about you. Quiero recordarle a alguien que Dios no se ha equivocado contigo. God did not mistake
make a mistake with you. Dios no cometió un error If contigo. God promised something, Si Dios te ha prometido algo, it's going to happen. va a suceder. If God said Si something, Dios dijo algo, it's going to come to pass. va a venir a la luz, va a Say, this is suceder. the one. This is the one. Diga, este es el que es. This is the one. Este es el que es. So, what do you do while you're waiting? Ahora, ¿qué haces tú cuando esperas? The first thing you do La primera cosa que haces is you worship in the waiting. es que tú adoras en la espera. You worship in the waiting. Adoras en la espera. Turn with me to Acts 16, Vaya conmigo a el libro de Hechos 16. and we're going to start in verse 25. Hechos 16 y vamos a empezar en el versículo 25. Say amen when you have it. Diga amén cuando usted lo Type tenga. amen and you have it. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Okay, it says, Acts 16, verses 25. Hechos Says, 16, 25 dice, and at midnight, and at midnight, diga, pero a la medianoche, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. pero a la medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were loosed. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. And the keeper of the prison, waking out of his sleep and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. But Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Entonces, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. And brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Y sacándolos les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. So what's the first thing we do when we're waiting? Así que es lo primero que hacemos cuando estamos esperando. We worship in the waiting. Adoramos en la espera. Favor opens up when you wait. El favor se abre cuando tú esperas. Are you willing to praise God when the doctor gives you a bad report? ¿Estás listo para adorar a Dios cuando el doctor te da un mal reporte? Are you willing to praise God when your car just broke down? ¿Estás listo para adorar a Dios cuando tu carro se accidenta? Are you willing to praise God when there's chaos going around in your family? ¿Estás listo para adorar a Dios cuando hay caos alrededor de tu familia? Are you willing to praise God when you only have $1 in your account? ¿Estás listo para adorar a Dios cuando solo tienes $1 en tu cuenta bancaria? See, because God, He works through our praise. ¿Sabe? Porque Dios trabaja a través de nuestra adoración. And so if you're alabanza. unwilling to praise Him now, Así que si tú no estás listo you para adorarle ahora, won't praise Him in the high place. tampoco lo vas a adorar cuando estés en el sitio más alto. You won't praise Him when you're prosperous. No lo vas a adorar cuando estés próspero. You won't praise Him when you're in the blessing, the fullness. No lo vas a adorar cuando estés en las bendiciones. So favor opens up when we wait. Así que el favor se abre a nuestras vidas cuando esperamos. Your praise in the hardship, in the hard times, it's a testimony of faith for somebody else. La alabanza en los tiempos más difíciles de tu vida es un testimonio de fe para alguien más. If you didn't know, your faith is contagious. Si tú no sabes, tu fe es contagiosa. So the way that you react when you're in the tough times, Así que la manera en la que tú reaccionas cuando estás en los tiempos it difíciles translates to somebody else. se transfiere a alguien más. And it can either encourage Y puede motivarles or it can discourage. o puede desmotivarles. When Goliath came to Israel, Cuando vino Goliat a Israel, the Bible says that Saul was dismayed la palabra dice
Saul was afraid. que Saúl tenía miedo. And because Saul was Y afraid, como Saúl tenía miedo, the people were afraid. la gente del pueblo también tenía miedo. So even if you are a leader, especially if you are a leader, Y especialmente si tú eres un líder, make sure that you are expressing faith asegúrate de que tú estás expresando fe, because your faith affects others. porque tu fe afecta a otros. It is a tool, your worship in the waiting, it's a tool for God to bring somebody into the kingdom. Tu adoración en medio de la espera es una herramienta para Dios It is a traer tool for salvation. un resultado positivo en tu vida, es una herramienta para la salvación. And so that is why whenever there's an open door, it's not always the time to run. Por eso es que no siempre cuando hay una puerta abierta es el momento correcto para correr. Paul, after they praised, it said the door swung open. Pablo, después de que ellos adoraron, las puertas se abrieron de la cárcel. Paul had an opening to run, Pablo tenía la opción de correr, but because he was patient in his season, pero porque él era paciente en he su was, temporada, he was patient in this moment, porque él fue paciente en ese he momento. recognized that there was a soul that needed to be saved. Él dice, él reconoció que había un soldado que tenía que ser salvo. And so not only did Paul get that one soul saved, No solamente que Pablo ayudó a que esa alma se salvara, it said the man's entire household was saved. sino que la casa completa de ese hombre fue salva. Who is needing salvation, but you are so worried about the next season that you can't focus on your now? Muchas veces tú estás tan enfocado en la siguiente temporada que no puedes ver lo que está sucediendo ahora. Every open door is not the time to run. Cada puerta abierta no es el momento de correr. So when you're in those places of doubt, Cuando estás en esos lugares de duda, when you're tired in the waiting, cuando estás cansado en la and the espera, devil starts to remind you of all the things that he's trying to do in your life and all the despair and all those things, tell him who he is. y el diablo trata de recordarte todas las cosas que tú has hecho en tu vida, dile a él quién eres tú. Tell him that he's under your feet. Dile que él está debajo de tus pies. Tell him that you have the victory. Dile que tú tienes la victoria. And tell him that death is defeated. Y dile que él está vencido. Tell him who you are. Dile quién eres tú A realmente. conqueror, Un vencedor, an overcomer, un a vencedor, victor. un victorioso. Hallelujah. Aleluya. And so God, whatever the enemy is trying to use against you, God is going to turn it around for your good. Lo que sea que el enemigo esté tratando de usar en contra de ti, Dios lo va a voltear para tu favor. So what do we do in the waiting? Así que, ¿qué hacemos en la espera? We worship in the waiting, Adoramos en la espera and then we serve in the waiting. y luego servimos en la espera. Now David, Ahora David, before he became king, antes de que se convirtiera en rey, he was promised it and anointed for it, but it didn't happen for 22 years. se le había prometido y se le había ungido de que él iba a ser rey, pero no pasó por 22 años. And so when you know you're promised or called to be in a position, but you have to wait to it, it's even harder. Cuando se te ha prometido algo o una posición, pero no has llegado a ella, es aún más difícil. But you don't find David complaining. Pero tú no ves a David quejándose, You find David serving. ves a David sirviendo. David still served, although he was anointed to rule. David sirvió todo ese tiempo, aun cuando él había sido ungido para ser rey. David still believed until it happened. David todavía creyó hasta que sucedió. And some people, God can't promote you because when you get there, you're going to boast about it. Y muchas veces Dios no puede promoverte porque cuando llegues allí vas a bofarte de eso. When you get there, you'll be prideful about it. Cuando llegues ahí vas a estar con orgullo sobre eso. When you get there, you won't be faithful. Cuando llegues ahí no vas a ser fiel. But David was faithful. Pero David fue fiel. David had to go through many trials before he even got to that position of king. David tuvo que pasar por muchas tribulaciones antes de llegar a esa posición de rey. He had to go through the lion and the bear. Tuvo que pasar por el león y el oso. He had to go through Goliath. Tuvo que pasar a través de Goliat. He even had to go through his own brother putting doubts into his mind. Y tuvo que pasar a través de su propio hermano. And he had to go through Saul, the king at the time, trying to kill him. Y tuvo que pasar a través de Saúl, el rey And the de esa época que quería matarlo. And the thing is, David, he had an opening to kill the king.
Y David tuvo muchas oportunidades para matar al rey. But what do we say? Pero ¿qué dijimos? Every open door isn't the opportunity to take. Cada puerta abierta no es la oportunidad para tú tomarla. And so if David was impatient in his season, Así que David fue paciente en su he temporada. would have killed the anointed of God Si David hubiese sido impaciente en su temporada, hubiese matado al ungido de Dios and missed out on his promise. y haber dejado pasar la promesa y la bendición de Dios para su vida. People, even people who are close to you, Aún las personas que están cerca de ti will try and make you doubt the promise of God on your life. van a hacer que tú dudes de las promesas de Dios sobre tu vida. And if you aren't strong in the word, Y si tú eres fuerte en la palabra, if you aren't strong in faith, si eres fuerte en la fe, if you aren't fully persuaded that what he said to you is going to happen, si estás convencido totalmente de lo que Él te dijo va a suceder, then you'll let people sway you. entonces tú no vas a dejar que las personas te influencien. But even though David's brother had doubts, Pero aun cuando el hermano de David tenía dudas, even though David's father didn't believe in him, aun cuando el padre de David no creía en él, David remained faithful to those in a honorable position. David se mantuvo fiel en esa posición. David remained faithful to where he was supposed to be. David se mantuvo fiel en su posición And donde él tenía que estar. because David was faithful, Y- God did what he said he was going to do and made David king. Y porque David fue fiel, Dios hizo lo que él dijo que iba a hacer y lo convirtió en rey. The Bible says, when the Son of Man cometh back, will he find faithfulness on there? Dice la palabra que cuando el Hijo del Hombre venga, va a encontrar fieles aquí. So if you can't be faithful in your now, Si no puedes ser fiel en el ahora, you won't be faithful then. no vas a ser fiel entonces. You won't be faithful when you make it. No vas a ser fiel You cuando won't be llegues allá. faithful in the promise. No vas a ser faithful en la promesa. So what do we do while we're waiting? Así que, ¿qué hacemos cuando esperamos? We, number one, worship in the waiting. Número uno, adoramos en We- medio de la espera. We serve in the waiting. Servimos en la espera. And then we rest in the waiting, number three. Y luego descansamos en la espera, número 3. Isaiah 40:31, Isaías 40, it says, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Isaiah 40:31. Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. And so, if you are impatient in this season, Si tú eres y estás impaciente en esta temporada, if you are impatient in the waiting room, si estás impaciente en la sala de espera, you'll never get any rest. nunca vas a tener ningún descanso. Your mind will be so cluttered, Tu mente va a estar nublada, it'll be busy, ocupada, thinking about how is this going to happen? pensando en cómo esto va a suceder, Where do I have to be? dónde tengo que estar, What do I got to do? qué debo hacer. If God promised you something, God is the one who has to bring it to pass. Si Dios te ha prometido algo, Dios es el que tiene que traerlo a la luz en tu vida. So I'm not going to plague my mind with worry. Así que no voy a llenar mi cabeza de preocupaciones, I'm not going to be in doubt, no voy a estar en duda, but I'm going to rest pero voy a descansar and let God handle what God promised. y dejar que Dios maneje lo que Él ha prometido. What does God do when we rest? ¿Qué hace Dios cuando descansamos? God restores you when you rest. Dios te restaura cuando So descansas. when you're tired, He gives you strength. Cuando estás cansado, Él te da fuerzas. When you're mentally fatigued, He gives you peace. Cuando estás mentalmente fatigado, Él te da paz. When you feel like you've lost it all, He restores things. He brings it back. Cuando tú piensas que lo has perdido todo, Él restaura las cosas y las trae de vuelta a tu vida. And God builds you when you rest. Y Dios te restaura cuando tú descansas. He makes you stronger. Él te hace fuerte. He grows you in your faith. Él te hace crecer en la fe. Because the places that God has called you, Porque los lugares a los que Dios te ha llamado, you need some faith. para esos lugares necesitas fe, You need some strength. necesitas fortaleza. Because when God calls us something, Porque cuando Dios it's always going to be big. te llama a algo, va a ser algo grande. It's always going to be exceeding abundantly. Va a ser algo grande y abundante. It's always going to be immeasurably more.
va a ser mucho más de lo que tú esperas. And so you need some strength to go through that. Así que necesitas fuerzas para ir a You need eso. some strength to go there. Necesitas fuerzas para pasar por eso. And so when you rest, you regain strength. Así que cuando descansas, tú retomas fuerzas. You know, I work out, ¿Sabes? Yo hago ejercicios. and when we go to the gym, we have to have rest days. Y cuando vamos al gimnasio tenemos que tener unos días de descanso. And in those rest days from going to the gym, Y en esos días de descanso, your muscles start to develop. tus músculos empiezan a desarrollarse. Your body starts to change. Tu cuerpo empieza a cambiar. But those things can't happen if you never give yourself some time to rest. Pero esas cosas no suceden si tú no le das a tu cuerpo un Es- tiempo para descansar. And so spiritually, Así que espiritualmente it's the hablando, same principle. es el mismo principio. You need rest. Necesitas descanso. Rest builds endurance and it builds perseverance. El descanso te ayuda a tener fortaleza You can go y longer. perseverancia. You can go farther. Puedes ir más lejos And you know, okay, there's something greater. So I got something to work towards. y puedes ver que hay algo grande y tienes algo en lo que puedes I trabajar. have a goal. Tengo una meta, I have something I want to reach. tengo algo que quiero alcanzar. And it not only does that, but it builds us in our faith. No solo nos hace eso, pero nos construye en la fe, nos levanta en la fe. How does it build you in your faith? ¿Cómo te levanta en la fe? Because I'm making the decision Porque estoy tomando la decisión to let God de handle dejar it. a Dios que I'm making the decision lo maneje. to trust God in this. Estoy tomando la decisión de confiar en Dios en esto. So, what do you do, Iglesia Praise, when you're in the waiting room? ¿Qué haces tú, Iglesias Pray, cuando estás en la sala de espera? You worship in the waiting, ¿Adoras en la espera? you serve in the waiting, ¿Sirves en la espera? and you rest in the waiting. Y descansas en la espera. God has some awesome things that He's about to do in your life, Dios tiene cosas maravillosas que quiere hacer en tu vida, but you have to exercise patience. pero tienes que ejercitar la And you have to paciencia. exercise self-control. Y tienes que ejercitar el dominio propio. And you have to remember His word, Y tienes que recordar su palabra, you have to remember His works, tienes que recordar su obra and you have to remember His miracles. y tienes que recordar sus milagros. Say, this is the one. Diga, este es el que This es. is the one. Este es el que es. Father God, we thank you. Padre, te damos gracias. We thank you for your word. Gracias por tu palabra. We thank you for your promise. Gracias por tus promesas. God, as we're in these waiting spaces, Padre, mientras estamos en este tiempo de espera, as we're in the waiting room, mientras estamos en esta sala de espera, God, we trust you with what you have given us. Padre, te confiamos con lo que tú nos has entregado. And so, Father, part of that trust is giving it back to you. Así que parte de esa espera, Dios, es dar de vuelta a ti, Señor. God, we worship you in these spaces. Padre, te adoramos en este tiempo. God, we serve you in these moments. Te adoramos en estos momentos de espera. And Father, we choose to rest in you. Y escogemos descansar en ti. We trust you with your word. Confiamos And en we, tu palabra. and we trust you in our lives. Y confiamos que tú tienes control de nuestras vidas. Thank you Gracias for using us. por utilizarnos. Thank you Gracias for choosing us. por escogernos. Thank you Gracias for being our God. por ser nuestro Dios. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. And amen. And amen. Friend, if you if you are interested in accepting Jesus today, Amigos, si estás interesado en aceptar a Jesús hoy, I don't want you to waste a moment. no quiero perder este momento. God wants to be your helper. Dios quiere ser tu ayuda. God wants to be your comfort. Dios quiere ser tu consolador And God wants to move in your life. y quiere moverse en tu vida. Pray this prayer with me. Haz esta oración conmigo. Father God, Padre Dios, I thank you. te doy gracias. I thank you for your grace. Te doy gracias por tu gracia. I thank you for your Son, Jesus Christ. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. I thank you that He came to die for me. Te doy gracias porque Él vino a morir por mí. I received your gift, Recibo tu don. and I received the Holy Spirit into my life. Recibo el Espíritu Santo sobre mi vida. Father, touch me, Padre, tócame, lead me, guíame and guide me. y guíame, Señor. I repent of my sins, Me arrepiento de mis and I pecados repent of my unbelief. y me arrepiento de mi incredulidad. Make me new Hazme in you. nuevo en ti. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. And amen. Y amén. If you prayed that prayer of salvation with us, we want you to know that we are so excited for the awesome decision that you just made for Jesus Christ. We know that God is about to do some awesome things in your life as you begin to let Him into your life, as you allow Him space. And so God is about to do some awesome things.
I am so excited to even be able to minister these things to you as God has given them to me. And so I pray that it's been blessing your life. If it has been blessing your life, leave a like and a comment down below so I can know that it's how it's been blessing your life, what revelations and things that you have gotten out of these messages. And please share this message with a friend so that it can bless and impact their life as it's blessed and impacted yours. I want you to know that I love you. I care for you so much. We'll see you for a new upload or a new video soon. God bless you.